Tenía mucha ilusión porque una vez la escuché hablando, no la conocía, la escuché hablando en un programa, lo voy a decir todo, en carne cruda, en un programa especial que se hizo en el Teatro Leal. Y dije, qué bien invitada está esta persona. Rosa Fregel es genetista, es profesora de la Universidad de La Laguna. Yo no sé si decir genetista es quedarse corto, pero... Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. ¿Habéis estado en la artillería alguna vez? Sí, pero en tiempos remotos, no la artillería actual, ¿no? Tiempos antiguos. Ya. Mira, tú eres genetista. ¿Dónde estudiaste? ¿Estás en la Universidad de La Laguna? ¿Das clase en la Universidad de La Laguna? Voy a hacer un spoiler. Venga. Vamos a hablar de los aborígenes canarios. Muy bien. Entre otras cosas, si se da. Pero vamos a hablar de los aborígenes canarios. Tú sabes que esto del podcast o del videopodcast, como va por Internet per se es universal, ¿no? Entonces, oye, pues si te interesa dónde están estas Islas Canarias y los nativos de estas Islas Canarias y de dónde vinieron o nacieron como una semillita, eso lo vamos a averiguar ahora. No sabemos si fue un mirlo que dejó caer una semilla, ¿no? Y nació un aborigen, o es que los aborígenes vinieron de alguna manera aquí. ¿Y cómo vinieron? ¿Y en qué momento vinieron de la historia? Y todo eso, señoras y señores, todo eso se puede saber a través del ADN. Sí. Pero no me digas sí y ya está. ¿Cómo es posible que se pueda saber el ADN? Tanto rastro dejaron los aborígenes canarios, y ya empezamos al trapo, ¿no? Tanto rastro dejaron los aborígenes canarios, o los arqueólogos, o quien fuera, para saber ahora mismo de... Bueno, yo no sé si yo, pero ¿dónde viene gran parte de la población de las Islas Canarias? Bueno, lo que ocurre es que la molécula de ADN es una molécula que es muy estable a lo largo del tiempo. Entonces, mientras nosotros estamos vivos, en nuestras células existen mecanismos que se encargan de mantener el ADN íntegro, sí, porque es importante. Pero una vez que nos morimos, esas moléculas de ADN quedan expuestos al ambiente. Y aunque existen mecanismos que lo empiezan a degradar y que van haciendo que cada vez se encuentre más fragmentado y en menor cantidad, es cierto que si se dan las condiciones adecuadas, el ADN es una molécula que puede perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros es recuperar esas moléculas antiguas de ADN y estudiar su composición. Entonces, ahora tenemos que recordar todos cuando estábamos en el cole y nos explicaron que el ADN era una molécula formada por 4 unidades, adenina, guanina, citosina y timina. Wow, sí, y esas cuatro cuentas de un collar pues se van colocando en distinta disposición. Y en función de cómo se colocan, pues dan lugar a que un organismo sea de una forma o de otra. Y lo que hemos visto en genética humana y en otras especies es que a veces la manera en la que se encuentran esas bases que forman el ADN son específicas de distintas regiones geográficas. Entonces, si nosotros estudiamos el ADN de los aborígenes canarios, esas moléculas, pocas moléculas que quedan, y lo comparamos con paneles de referencia de individuos actuales de distintas partes del mundo y más recientemente también con individuos antiguos de distintas partes del mundo, podemos saber a quién se parecen más. ¿De dónde sacas esto? ¿De las momias? No, eso es algo que normalmente cuando hablamos todo el mundo piensa en momias, pero en realidad el ADN se encuentra mejor conservado en restos esqueléticos y en dientes que en material momificado. Normalmente los tejidos momificados visualmente se ven muy bien conservados, pero a nivel molecular suelen dar muy malos resultados. Entonces, nosotros normalmente obtenemos el ADN de restos esqueléticos. ¿Y de eso sí hay? Sí, bastante. ¿Y dientes hay? Sí. Y todavía en algunas cuevas, ¿no? Sí. Mira, dime una cosa, vamos a ver. ¿Y esto cómo se logra? Voy a preguntar perogrulladas probablemente, ¿no? Quiero decir, tú coges el diente y dices, bueno, ¿esto qué hago? ¿Lo raspo? ¿Saco de aquí? ¿Lo meto en un superordenador cuántico? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sé yo de dónde viene ese rastro, ¿no? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo ves tú en la pantalla finalmente? El ADN se encuentra, bueno, por eso está también conservado en dientes y en hueso, ¿no? El ADN se encuentra unido a la estructura del hueso y del diente, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberarlo de ahí, ¿no? Y bueno, lo primero que se hace siempre es limpiar el material, porque al final somos los humanos los que estamos excavando y los que estamos estudiando ese material. Y lo que no queremos es estar al final extrayendo el ADN pues de
los arqueólogos o de los biólogos que trabajamos con el material. Entonces, lo primero que hacemos es limpiarlo muy bien. Porque dejamos rastro. Sí. Continuamente. De hecho, se puede sacar ya ADN de una huella dactilar. Wow. En forense. Ya. Entonces, claro, nosotros sabemos que el ADN de los manipuladores puede contaminar la muestra, ¿no? Y a veces hay material que se ha extraído recientemente, cuando ya entendemos que tenemos que usar guantes para todo, pero también hay material que ha estado depositado en museos durante años y que se ha a lo mejor manipulado, ¿no? Entonces, nosotros le eliminamos toda la capa superficial a los huesos y limpiamos con ácidos los dientes, y una vez que ya lo tenemos limpio, lo que hacemos es pulverizar, de manera que favorecemos que las moléculas se puedan liberar. Y luego hacemos un proceso que en genética se llama lysis. Lo que hacemos es utilizar componentes que lo que van a hacer es que van a separar el ADN del polvo de hueso y de dientes y lo van a dejar flotando en una solución. Y a partir de esa solución nosotros lo extraemos. Cuando hablas de pulverizar es como si lo metiera en la Thermomix y lo dejara polvo. Sí, nosotros tenemos una cosa que se llama molinillo mezclador, y en el que metemos un trocito de hueso en un recipiente metálico con una bolita metálica, y lo que hace es agitarlo hasta que se pulveriza completamente. Ya. Yo te estoy imaginando con una escafandra, ¿es posible eso? Sí, necesitamos estar... Bueno, ¿recuerdas las imágenes del COVID al principio cuando no? O del ébola, ¿te acuerdas del ébola aquello? Sí, vale. Sin pues más, completamente como la forrado. película aquella que previa al COVID, ¿no? Había una película ahí de un virus mundial. De contagio. Contagio, sí. Esa escafandra, igual. Bueno, escafandra no hace falta, pero sí tenemos un mono completo que nos cubre la cabeza, vale, y con una mascarilla. Es decir, que lo único que tenemos por fuera son los ojos. Con el fin de no contaminar. De no contaminar. Vale. Es lo contrario que el ébola. O sea, no estamos preocupadas de que la muestra nos infecte a nosotros, sino nosotros contaminar la muestra. ¿Y esto te viene de chica, Rosa? El interés genético. ¿Cuándo despertó? Yo siempre he sido súper curiosa. Y eso a veces cuando eras pequeña acababas metiénde en Todas las científicas que han pasado por aquí me han dicho lo mismo, ¿eh? Todas las científicas me han dicho, es que eran súper curiosos. Sí. Entonces... yo la primera vez que recuerdo oír algo de genética y decir qué maravilla fue cuando nos explicaron los viajes de Darwin, y nos explicaron sobre todo a mí los trabajos de Mendel, porque me pareció maravilloso que simplemente contando guisantes descubrieras algo tan importante como las leyes que bueno, yo digo simplemente contando guisantes, que se contaron muchísimos guisantes y fue un trabajo increíble, pero o sea, en ese momento yo dije, qué suerte ser Mendel, ¿no? Y estar ahí tranquilo cultivando y contando guisantes. Mira, si hay una cosa por la que me enamora parte de este programa, y sobre todo cuando invito a las chicas, a las mujeres, es casos como el tuyo, casos como el de Raquel, casos como la gente que ha venido aquí, la cocinera que vino el otro día, casos como el de Nuria. Quiero decir, el empoderamiento. En estos momentos de zozobra, cuando hay gente que nos quiere aplastar la tapadera para abajo, decir que las mujeres en su propia genealogía vienen para fregar calderos y fregar suelos y trabajar de camareras de piso, todavía hoy, qué lástima, ¿no? Tenemos que visualizar, enseñar y mostrar que hay un terreno abonadísimo en el que trabajan las mujeres, y principalmente en la ciencia, ¿no? Tú de pequeña, tú cuando te metiste en la universidad, ¿te pasó algo de eso? ¿Tú no estás para esto? ¿O es un terreno como por ejemplo el mío, el del periodismo, que yo, de verdad, en el periodismo nunca nadie ha tenido ningún problema porque tuvieras una jefa, por ejemplo, o que tuvieras una mujer superior? Y qué pena que esté yo hablando de esto, pero me parece que es necesario hablar de esto porque hay todavía gente que no razona, tú. Ya, es triste. Sí. La cuestión es que yo cuando era más joven te hubiera respondido que no, que yo nunca lo noté. Pero ahora, no sé, cuando miro hacia atrás en perspectiva, sí me he dado cuenta que yo he tenido la suerte de no sufrir macromachismo, pero sí micromachismo, ¿no? No sé, que tú estés intentando explicar algo y hablen sobre ti con una voz más grave y ya no se te vuelva a escuchar nada más, ¿no? Por ejemplo, que eso a veces pasa mucho, que
que viene, pues sobre todo un hombre, a explicarte tu trabajo a ti misma, ¿no? ¿Sabes? Y es un poco como, no lo sé, yo no lo he sentido en algo... Hay un machismo paternalista continuo. Sí, a veces ocurre. Que yo sé que, bueno, que puede ser por mi forma de ser o lo que sea. Y es verdad que yo siempre lo dejo pasar y no digo nada, ¿no? ¿Pero por tu forma de ser, porque eres pequeñita o por qué? Yo creo que es el tono de voz, no lo sé, y la estatura. Yeah. Puede ser, que la gente siempre tiene como ese sentimiento ahí paternalista, tú lo has dicho. Sí, ay, qué blandita es, ¿no? Sí, la pobre. Sí. Pero eso, y sí lo veo pues con compañeras, ¿no? Y lo veo sobre todo ahora que empieza uno a tener ya responsabilidades, ¿sabes?, de jefa de grupo, empiezas a ver cómo se explica, por ejemplo, que la gran mayoría de catedráticos hoy en día sean hombres, que al final nuestro trabajo es un trabajo intelectual, pero también es un trabajo de acumulación de méritos. Entonces, claro, al final hay trabajos que siguen recayendo sobre las mujeres, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores, ¿sabes?, la resolución de problemas familiares en general. Es que las mujeres lo hacen mejor, ¿no? Claro, yo creo, siempre le digo a la gente que para mí... en Canarias, que luego me han dicho compañeras que eso ocurre en muchos sitios, ¿no? Pero es un poco como un matriarcado, pero es un matriarcado machista, ¿no? Porque es como que las mujeres podemos con todo. O sea, las mujeres somos fuertes y los hombres, los pobrecitos, los tenemos que ayudar, ¿no? Y entonces tú creces con esa mentalidad, ¿sabes? Que tú puedes con todo y que tú no necesitas pedir ayuda y que, ¿sabes?, eres tan superwoman que incluso te sobra tiempo para encargarte de la mitad de los problemas de los demás, ¿no? Y yo creo que eso se nota en la carrera investigadora. Y que cuando llegas a cierta edad, pues las mujeres pues se van quedando retrasadas en la acumulación de méritos que te permiten llegar. A ver, ¿has entendido lo que es el feminismo ya, no? ¿O hace falta que te lo vuelva a explicar? Vale. Rosa, bueno, es que yo me dirijo también a un cierto televidente, oyente y escuchante que todavía hay que explicarle que el acto feminista es... En una reivindicación hay un acto feminista. En un ¿por qué cobras tú más que yo? Hay un acto feminista. El feminismo no es una ideología, ¿vale? Es continuamente, es cuando una mujer se planta y dice, oye, ¿por qué tengo que fregar yo los cacharros? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Hombre, claro, amamantar al niño sí, pero no, eso no entra en la ecuación, ¿vale? Eso no entra en la ecuación, eso es otra cosa. Porque después encontramos... Bueno, pero mira, ya está bien. Venga, vamos a hablar de... Mira, tú para llegar al ADN de los guanches, ya vistes varios ADNs antes, o sea, hiciste varios estudios genéticos de otras civilizaciones. Y después te pregunta cómo llegas a los aborígenes. ¿Por qué? Pero aquí lo dices de manera histórica, en mi currículum. Bueno, más o menos, ¿no? Explícamelo así someramente. Vale, para que te vayan conociendo más. Vale, el hecho es que mi caso es un poco extraño porque cuando yo llegué a hacer mi tesis doctoral, bueno, ya la doctora Nicole Macameyer había hecho los primeros trabajos con población aborigen y yo me puse directamente a trabajar con población aborigen. O sea, incluso antes de tocar ADN de población moderna, yo me puse directamente a trabajar con poblaciones aborígenes. Lo que pasa es que luego, a lo largo de mi tesis doctoral, pues sí que estuve trabajando con poblaciones actuales de Canarias, con poblaciones actuales del norte de África, y bueno, y finalmente, que yo creo que ha sido bastante importante para nosotros, con poblaciones antiguas del norte de África, porque la población aborigen no se puede entender si no entendemos la prehistoria del norte de África. Ya. ¿Y cuándo surge la curiosidad o ya venía intrínsecamente pegada a ti con el tema de cuando empiezas a estudiar? Quiero saber de dónde venimos. No, a mí lo que me pasó... O cómo vinimos, porque también con la genética se puede averiguar cómo vinimos, ¿no? Más o menos, sí. Vale. ¿A ti lo que te pasó? A mí lo que me pasó fue que, a ver, yo era extremadamente curiosa y estaba siempre saltando de una profesión a otra. Pues un día quería ser abogada y otro día quería ser... Bueno, mi madre decía que yo siempre tenía que tener la razón cuando discutíamos, entonces, decía, no, chica, tú abogada. En el bachillerato hay mucha presión por ver qué queremos ser, ¿no? O sea, Sí. Entonces, claro, una de las cosas que nos ha pasado a muchas científicas de mi generación fue que la primera vez que yo tuve constancia de una mujer científica
fue viendo la serie Expediente X, no sé si te acuerdas. Hombre, por favor. Pues para mí, yo recuerdo estar viendo esa serie, yo creo que se estrenó en el 93, 94, o sea que yo tenía que estar terminando el cole, empezando el instituto. Ah, tú eres muy jovencita. Y entonces salía el personaje de Dana Scully diciendo, tengo un doctorado, y no me acuerdo de qué era su doctorado, algo, no sé. Espera, Expediente de X es el que iban buscando fenómenos paranormales, sí. ¿no? Vale, sí. Entonces, claro... Ah, la teniente Scully. Sí, es verdad. el otro era como muy paranormal y ella era como la científica, ¿no? La de las pruebas y tal. Cierto. Entonces decía, no, yo tengo un doctorado. Entonces yo estaba terminando el colegio, empezando el instituto, yo no tenía ni idea de lo que era un doctorado, pero yo en ese momento dije, pues yo quiero uno también, yo quiero un doctorado. Y dije, yo quiero un doctorado en biología molecular, porque yo veía, ¿sabes?, con los Erlenmeyer y haciendo experimentos y tal. Entonces yo ya tomé la decisión antes de siquiera saber lo que era. Luego a lo largo del instituto, pues un momento en que me gustó mucho la química y quería hacer un doctorado en química. Luego tuve un mal profesor de química, para que sepamos lo importante que es esto en la vida de los muchachos, y tuve un profesor excelente de biología, que justo nos explicó temas de genética, y bueno, y en ese momento dije, bueno, pues yo voy a hacer una tesis en genética. Y eso es antes de entrar en la carrera, o sea, antes de saber en qué me estaba metiendo. Ya, pero ya tenías puesto la prueba ahí. Entonces, ¿de dónde vienen los aborígenes canarios? ¿Y cuánto queda de los aborígenes canarios? Son muchas preguntas, te las voy a ir haciendo poco a poco. Tú te metes en este lío, dices, voy a coger un diente, lo voy a simplificar, voy a coger un diente y a ver qué sale del diente. ¿Y del diente qué empieza a salir? Vamos a irnos a la primera parte de la charla, en la que pulverizas el diente. Vale. Tú pulverizas el diente. Y ahí aparecen un montón de cosas. Ahí hay muchísimas cosas. O sea, ahí, imagínate, todas las moléculas que formaban parte de ese diente en vida, pues se habrán ido degradando y están todas mezcladas ahí dentro. Algunas se conservan mejor, otras se conservan peor. Pero ahí habrá pues restos de ADN, de lípidos, de proteínas. Entonces nosotros lo que hacemos es meterlo en una solución que va a liberar todas esas moléculas. Y luego lo que tenemos que hacer es de manera, usando un componente que se llama sílica, es una molécula que es capaz de unir moléculas de ADN de manera reversible. Entonces nosotros usamos esas columnas de sílica para que el ADN se quede pegado, lavamos eliminando el resto de moléculas y nos quedamos ahí solo con el ADN. Y cuando el ADN ya está solo, pues eluimos esa columna y nos quedamos pues con unos 40 microlitros, que es como una gota de lluvia más o menos, y ese sería el ADN que hemos obtenido de... Y ya es suficiente, quiero decir, tienes material ahí. Ahí hay material suficiente. Vale. Bueno, esperamos que haya material suficiente. Entonces, lo que ocurre con el ADN es que normalmente tú siempre sacas ADN de una muestra antigua. ADN sale. El problema es que no siempre es ADN del individuo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros nos morimos, pues durante el proceso de descomposición, el cuerpo, pues llegan bacterias, microorganismos, pues que descomponen ese organismo. Y luego, si, por ejemplo, estás enterrado, pues también van a haber pues bacterias, hongos del suelo que pues inunden esa muestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros extraemos ADN, si tenemos mucha suerte, una parte importante va a ser ADN humano. Pero si no tenemos suerte, puede ocurrir que el 99,9% sea ADN de bacterias, hongos de lo que sea que pasara por allí, y que prácticamente nada sea humano. Ya. Y esa es la dificultad de trabajar con ADN antiguo. Vale. Bueno, pues ya tú has tenido la muestra, dice, aquí hay ADN humano. Sí. Y claro, como es un diente de no sé cuánto, tú dices, venga, ¿cómo empiezo a datar? Por ejemplo, primero nos chiva qué edad tenía esa persona cuando murió, en qué año murió aproximadamente, en qué siglo murió, ¿qué nos empieza a chivar? Eso, antes de hacer la comparación con otros ADNs. Ese trabajo, nosotros tenemos que trabajar en grupos multidisciplinares, porque hay parte de información que nos lo tienen que pasar nuestros compañeros arqueólogos. Por ejemplo, ellos lo que hacen es que nos dan información del contexto. ¿Sabes? Pues este individuo se ha excavado en tal cueva, de tal isla, y ellos realizan dataciones de carbono 14, que lo que nos van a dar es una fecha en la que este individuo vivió.
A veces, si el cuerpo está completo y tienen información, por ejemplo, de la cadera, nos pueden decir si es un hombre o una mujer. Pues yo la verdad que esto no sé mucho, pero por el cráneo, por las suturas del cráneo, pues pueden saber la edad más o menos que tenía este individuo. Entonces nosotros hay información que ya sabemos antes de empezar a estudiar el ADN. Y luego nosotros con ese ADN lo que vamos a querer hacer ahora es leer esa adenina, guanina, citosina y timina y conocer esa secuencia. Entonces lo que llevamos utilizando desde hace unos 10 años pues es lo que llamamos la secuenciación masiva. Entonces la secuenciación masiva en lo que consiste es que tú tomas todas esas moléculas de ADN, la unes a moléculas de ADN sintético por cada lado, es decir, cada molécula de ADN que tú has obtenido de tu hueso la vas a unir a unas moléculas sintéticas de ADN, una por cada lado, que las llamamos adaptadores. Y eso lo introducimos en el secuenciador masivo. Y lo que va a hacer es que nos va a leer cada una de esas moléculas. Y estos aparatos son tan potentes que, por ejemplo, uno que hemos estado usando puede leer 440 millones de moléculas en menos de 24 horas. Madre. Sí, que la cantidad, por eso... ¿Eso es superordenador? ¿Un superordenador ahí? Ese es el secuenciador. Luego la tenemos que analizar, o sea, todos los análisis que se hagan de esas secuencias que salen, lo que nos sale es un archivo TXT de 40 gigas. Madre mía. Entonces, claro, para eso sí necesitamos un superordenador que nos ayude a leer qué es lo que... A interpretar eso. Exacto. Y eso ya te lo pone al ojo humano, ya lo interpreta con colores y demás y te dice lo que hay ahí. Bueno, ya nos hemos movido de los colores y las ventanitas de Windows a trabajo de computación. Yo me quedé ahí. En el que tú tienes una pantalla negra y tú pues escribes ahí comandos y le pides, pero básicamente es lo mismo, o sea, escribir un comando es como hacer clic con el ratón, lo único que tienes que saber hablar con el ordenador. Vale, ¿y para eso has hecho algún curso de ingeniería genética, informática? Porque de esos lo hay. Sí, lo que pasa es que en mi época, claro, cuando yo hice la tesis todavía no existía secuenciación masiva. Entonces nosotros no recibimos ningún tipo de formación de computación y uno lo va aprendiendo todo a golpes, ¿no? Y es verdad que yo hice un postdoc en Estados Unidos y mis compañeros me ayudaron un montón, pero sí es cierto que, por ejemplo, en los grados de ciencia yo sí veo una falta de asignaturas de computación que le harían... Probablemente los alumnos no estén muy contentos porque las veces que he tratado de meter computación en prácticas de informática no los veo muy felices, pero a la larga yo creo que sí lo agradecería. Yo tengo un amiguito en Asturias que lo ha hecho y le mando de aquí muchos saludos, Nel. Y además un niño que nació con... Es de esos casos de... Lo voy a contar porque me estará viendo su madre, Almudena, y su padre adoptivo, Marcelo. Y es de esos niños que nació con con enanismo, ¿no? Se puede decir enanismo, fue operado y ya está. Y de esos chicos que igual no lo sé, lo pasaron mal en la escuela, que tú dices, bueno, un chico, no, joder, macho, el tío, mis felicidades, ¿no? O sea, está trabajando en el mundo de la genética a través de la computación, ¿no? Y me parece yo no sabía que existía, me parece una cosa fascinante, ¿no? Yo no sé si es más importante estos tipos que hacen cohetes al espacio o estos que están con el ADN, porque hay tanto que ver. Vale, y entonces, Rosa, se configura esa pantalla y en algún momento diste un respingo, dijiste, ahí va lo que hay aquí, lo que acabamos de descubrir. ¿Ibas buscando algo en concreto? A ver, yo creo que cada proyecto que haces siempre tiene algún respingo en el que dices, madre mía, y por eso es tan fascinante, yo creo que por eso estamos tan enganchados a la ciencia, ¿no? Para mí el respingo quizás más grande que he pegado fue cuando estábamos estudiando, cuando estaba en Estados Unidos estábamos estudiando poblaciones neolíticas del norte de África. Siempre nos habían dicho que las poblaciones bereberes habían sido muy estancas, que allí no había llegado nadie, que la mezcla que había en el norte de África era probablemente histórica, pues por los romanos, por los vándalos y tal. Y nada, cuando extrajimos ADN de dos poblaciones neolíticas del norte de África, una de hacía 7.000 años y otra de hacía 5.000, pues sí, la de hacía 7.000, aquello no podía ser más norteafricano, es decir, tenía marcadores típicos. ¿Te acuerdas que antes te dije que había tipos de ADN que son típicos de zonas concretas? Pues eran muy norteafricanos, más norteafricanos que los actuales. Y eso
Sí, te entiendo. Y claro, cuando analizamos lo de 5.000 años, de repente nos empezaron a aparecer cosas que eran europeas, muy europeas. Y al final lo que quería decir eso es que hacia al menos 5.000 años había habido una migración neolítica desde Europa hacia el norte de África. Y eso no se había visto nunca. Y la verdad que fue increíble. Y otro respingo puede ser cuando descubres a través del ADN de los aborígenes canarios el momento en el que se poblaron las islas. Porque eso pudiste averiguarlo. Eso en realidad es un tema de dataciones de carbono 14. Porque el ADN lo puedes usar para datar momentos históricos, pero momentos más antiguos. Por ejemplo, la salida del hombre de África. Se puede datar usando ADN. Lo que pasa es que el ADN siempre da errores. O sea, tú tienes una estima de la fecha en la que algo sucedió con unos errores, ¿no? Entonces, esos errores son tan grandes que para Canarias no resultan muy útiles. Entonces, nosotros necesitamos las dataciones de carbono 14. El ayuda al arqueólogo, vamos. Sí. Y una de las cosas que sí descubrimos que fue fascinante fue cuando empezamos a detectar diferencias entre las poblaciones aborígenes de Canarias, porque al principio decíamos, bueno, vamos a estudiar a la población aborigen de Canarias. Porque el aborigen canario, sea guanche, ahorita, ¿cómo se llama? El del hierro, de la Bimbape. Palma, bimbaches y tal, no es el mismo. No necesariamente. Ah, mira. Venga, sí. Vamos a ver que esto se pone todavía mejor. A nosotros cuando yo empecé a hacer la tesis ya estaba el trabajo del 2004 de Nicole Macamella y bueno, se había hecho un estudio de la población aborigen tomando individuos de distintas islas. Entonces, claro, cuando yo empecé mi tesis, Vicente Cabrera, que era el investigador principal del departamento, dijo, bueno, pues ya podemos empezar a hacer algo más centrado en una isla, por ejemplo, ¿no? Y lo primero que hicimos fue estudiar La Palma. Y bueno, en esa época estudiamos el ADN mitocondrial, que es la parte de nuestro ADN que se hereda directamente por línea materna, por eso decimos que habla de los linajes maternos, y vimos que, bueno, que la mayoría de individuos de Nicole eran de Tenerife. Comparamos Tenerife y La Palma y dijimos, bueno, pues se parecen bastante, pues tiene sentido. Una migración única que llegó a todas las islas. Lo que ocurre es que luego saltamos a La Gomera. Y cuando llegamos a La Gomera, vimos que un 70% de los individuos eran exactamente iguales para su ADN mitocondrial. Entonces, eso ya nos hizo plantearnos que todas las poblaciones de las islas no tuvieron por qué pasar por las mismas circunstancias. Y el hecho de que tantos individuos compartan el mismo ADN mitocondrial, pues ya nos empezó a hablar pues, de aislamiento, de poblaciones pequeñas o quizás de poblaciones que pasaron por algunos momentos de reducción poblacional, y ya fuera pues porque les costó adaptarse a vivir en una isla o porque hubo algún momento de, no sé, sequías o hambrunas o lo que fuera. Y entonces ya ahí dijimos, bueno, pues tenemos que empezar a estudiar cada isla por separado porque aquí puede pasar cualquier cosa. Y ya el resultado que yo al principio es que ni me lo creía, fue cuando analizamos en la tesis de la doctora Alejandra Calderón, estudiamos una población del hierro y nos salieron que todos los individuos eran exactamente iguales. Es decir, que su diversidad genética era prácticamente nula. Ah, mira. Ya. ¿Y eso podría haberse dado por qué? ¿Por la propia configuración de la isla? Nosotros ahora que ya hemos hecho trabajos usando el genoma completo, es decir, el ADN total del individuo, en una tesis que se está realizando ahora mismo en el Departamento de Genética de Javier Serrano. O sea, porque estaban más aislados. Sí, y también lo que hemos visto últimamente es que usando el ADN, esto va a resultar un poco ciencia ficción, pero se puede hacer. Si tú tienes ADN y tienes su datación asociada, puedes comparar el ADN entre esos distintos individuos y ver si hubo algún momento en que la población se redujo de manera brusca. En genética llamamos eso un cuello de botella. Es decir, la población tiene un tamaño, se reduce y vuelve a crecer. Y entonces vimos que en el hierro probablemente hubo un cuello de botella en torno al siglo IX.
Y cuando lo hablamos con los colegas arqueólogos, lo que nos dijeron es que en esa época hubo como un montón de inestabilidad climática. Estuvo el periodo cálido medieval, el mínimo vándalo, entonces fue una época que se sabe que en otras partes del mundo pues hubo problemas, por ejemplo, con las cosechas. Entonces nuestra hipótesis es que en el Hierro hay una diversidad tan baja porque algo pasó en el siglo IX, probablemente algo relacionado con su capacidad para mantener su tamaño poblacional, y se vio reducida muchísimo. ¿Y toda esa gente de dónde procedía? Yo dije al principio del programa, en plan broma, si fue un mirlo que puso una semilla. No, o sea, no vinieron volando. Vinieron como vinieron, probablemente por el mar. ¿Por dónde iban a venir si no en aquella época, no? Pero ¿de dónde venían? Entonces, porque claro, ahí sí te canta el ADN. Sí. Porque empiezas a comparar, ¿no? Hombre, lo bueno de Canarias es que nosotros ya tenemos una trayectoria bastante larga de estudios arqueológicos y lingüísticos que ya apuntaban a un origen norteafricano. Yo sí vengo a reivindicar aquí que nosotros pues no hemos inventado la pólvora con el ADN, es decir, ya existía la hipótesis, lo que pasa es que se ha confirmado, y se ha confirmado desde un punto de vista molecular, que yo creo que siempre es interesante. ¿Eso ya es irrefutable? Sí. A ver, que su procedencia es el norte de África, lo hemos confirmado, como te decía antes, pues comparando a los aborígenes de Canarias con individuos antiguos del norte de África. Porque claro, hasta hace un tiempo los comparábamos con el norte de África actual, pero claro, desde que llegaron los aborígenes en torno al cambio de era, hasta ahora pues han pasado muchísimas cosas en el norte de África. Entonces nosotros necesitábamos saber cómo había sido el norte de África en la prehistoria. Y bueno, esos resultados, pues yo sí considero que ya no debería haber discusión sobre el origen genético de los... O sea, procedemos de aquel norte de África, sí. De aquellos humanos del norte de África que serían como fueran en aquel momento. Claro, ahora hay más mestizaje, es lo que me estás contando. O sea, no puedo compararlo con un africano del norte de ahora porque no casa, porque ya están más que mezclados, ¿no? Como nosotros ahora. Y de eso... De esa genética, ¿cuánto queda hoy en día? Pues eso también está muy bien estudiado, y uno de los resultados interesantes que se han visto es que ha sobrevivido bastante, pero sobre todo si lo miramos desde el punto de vista de los linajes maternos. Es lo que nosotros llamamos una asimetría sexual. Entonces, lo que ocurre, y esto pasa mucho en sociedades que pasaron por un proceso colonial, es que con la población indígena, probablemente hay una mayor mortandad de los varones que de las mujeres durante los procesos de lucha y de conflicto. Claro. Y luego, cuando se produce la fase de colonización, inicialmente quien llega son sobre todo varones colonos. Ya. De manera que esa asimetría que se produce al inicio o en la fundación de la población colonial se mantiene en la actualidad. Entonces, las estimas de contribución que decimos nosotros aborigen desde un punto de vista de los linajes maternos puede estar entre el 50 y el 60%. Eso quiere decir que entre el 50 y 60% de los canarios, si miras tu árbol genealógico y tiras hacia atrás por la línea materna, tu abuela, bisabuela, tatarabuela, tatarabuela, y llegas hasta la época de los aborígenes, pues probablemente tengas una abuela. Te encuentras. Bueno, tatarabuela. Vale. Sí, te encuentras. Claro. Sí. Lo que ocurre es que luego cuando estudias el cromosoma Y, que es el que se hereda por vía paterna, lo que ocurre es que la gran mayoría son europeos, por encima del 90%. Entonces estamos comparando que por línea materna 50-60% sería aborigen, mientras que en el cromosoma Y es menos de un 10%. No. Y luego cuando lo calculas teniendo en cuenta el genoma completo, es decir, los cromosomas que se heredan, 50% madre, 50% padre, te encuentras un valor intermedio en torno a un 17-20%. Claro, eso leyéndolo ahí sobre el papel dice muchas cosas, ¿no? Sí. Claro, dice muchas cosas. Cuando vienen los conquistadores, pues bueno, ya mantienen relaciones con los aborígenes. De la forma que fuera, pero desde luego que sexual, desde luego que lo hubo, ¿no? Sí. Y después de ahí la otra, y de la otra, o sea, hubo una relación.
Sí. Una relación directa. Hasta hoy en día tenemos apellidos, ¿no? A mí me suena un Baute, que es aborigen. Pues cómo no va a llegar, si ha llegado el apellido, cómo no va a llegar un ADN, ¿no? Exacto. ¿A ti te encanta divulgar? Más que la pregunta la voy a replantear. ¿Crees que es necesario, importante el divulgar lo que estás haciendo? ¿Lo haces? ¿Estás aquí para divulgar? ¿Estás aquí porque crees firmemente en eso? Yo creo que es nuestra responsabilidad. Yo sé que es difícil, porque la primera vez que yo fui a una entrevista a la tele, yo creo que estuve una semana antes sin dormir, porque estaba súper preocupada y me daba muchísima vergüenza. Pero yo recuerdo una vez en la que yo estaba escribiendo la tesis y salió uno de nuestros artículos y no atendí a la prensa porque me tenía que sentar en la tesis y al final se acabaron diciendo auténticas locuras. Entonces en ese momento decidí que si lo haces tienes la responsabilidad también de defenderlo y de explicarlo, porque al final estos son trabajos que se paga con el dinero de todos y yo creo que también nosotros tenemos que dar un poco de vuelta a la sociedad. ¿Y en esos resultados genéticos ha habido confrontación después con los resultados de los arqueólogos? Es decir, oye, tú me estás contando esto, pero esto me está contando otra cosa. ¿Se llegan a matizar los estudios arqueológicos a través de los resultados genéticos? ¿Ha llegado el caso? A ver, nosotros a veces le decimos, mira, estamos observando esto desde un punto de vista puramente genético, lo puedo explicar así o así. Y te dicen, no, esta de aquí, imposible. Ya. ¿Sabes? Pero la verdad es que nosotros somos un grupo muy grande de investigadores y lo digo sinceramente, para mí ha sido siempre muy fácil trabajar. Es verdad que a veces lo que cuesta es ponernos todos de acuerdo, porque somos muchos y no ponernos de acuerdo en lo grande, sino en los matices. Y bueno, y a veces como somos gente de distintas disciplinas, pues tenemos que buscar un idioma común, ¿no? Porque a veces en una disciplina un término puede significar una cosa distinta que en el otro, ¿no? Claro. A mí me pasa, por ejemplo, con el concepto de migración. En genética de poblaciones, migración puede ser un individuo, porque para nosotros migración es flujo genético. Mientras llegue un alelo allí, pues ya es migración. Claro. En cambio, cuando tú le dices migración a un historiador o a un arqueólogo, piensa en un movimiento grande de personas, ¿no? Entonces, empezar a entendernos y a decir, no, que yo solo me refería a que pueden ser 2 personas que llegaron, ¿no? Entonces, pero es muy enriquecedor trabajar en grupos multidisciplinares. Uno puede pensar, bueno, ya Rosa y su equipo ha averiguado de dónde venimos. Ahora va a dar clase y se echa a descansar. Hay más cosas. Siempre hay más cosas. Siempre, o sea, lo que pasa ¿Qué estás pulverizando ahora? Muchísimas cosas. A ver. Lo que pasa con los proyectos, y yo siempre se lo digo a los alumnos de doctorado para que no se frustren, ¿no? Tú siempre empiezas un proyecto, imagínate, con 4 preguntas. Sí, a ver. Cuando terminas el proyecto, a lo mejor respondiste la primera, respondiste a medias el resto y ahora tienes 5 preguntas más. Porque es cierto que a veces la cantidad de detalle con la que puedes ver las cosas depende del número de muestras. Es decir, cuando nosotros analizamos el tipo de muestra y del tipo de ADN que usamos, cuando analizamos el ADN mitocondrial éramos capaces de ver algunas cosas. Pero ahora que tenemos el genoma completo, somos capaces de ver mucho más allá. Dentro de la tesis de Javier Serrano, dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio de todo el archipiélago. Y con 40 muestras, madre mía, 40 muestras, eso nos da de sobra. Claro, cuando ya teníamos los datos y empezamos a colocar a cada individuo en su isla, dijimos que 40 muestras en realidad no es tanto para pues todo el tiempo que esta gente estuvo en el periodo aborigen, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora es empezar a estudiar la población aborigen cada vez con un nivel de detalle más fino. Hemos hecho este análisis poblacional de todo el archipiélago usando técnicas masivas, pero nosotros ya sabemos que el archipiélago, las poblaciones insulares tienen diferencias. Entonces, lo debido ahora es que hagamos un análisis de cada isla. Claro, nos hemos centrado en los aborígenes. Igual yo no tengo ni pizca de aborigen. Porque no tuve ninguna abuela ni tatarabuela que tuviera una relación, o simplemente soy parte de la comunidad que vino aquí a conquistar las Islas Canarias, ¿no? Simple y llanamente. No sé si eso es posible, pero simple y llanamente. Y eso se ha
el investigar la población actual a ver de dónde venimos, porque ahora te regalan un kit y dices, mira a ver de dónde viene usted. Soy medio australiano, a mí eso me parece muy exuberante, ¿no? Bueno, que si eso funciona también da buena cuenta de que somos universales, ¿no? Somos un cachito de todo el mundo, o más de un mundo que del otro. ¿Os habéis interesado en la población actual, de dónde viene, ¿no? O sea, los de mi edad, los cincuentones, por ejemplo. Estos, mira, no tienen rastro la mayoría, tanto porcentaje. ¿Eso lo habéis hecho? ¿Lo tenéis pensado hacer? ¿Es necesario hacerlo? ¿Es fundamental? ¿O no sirve para nada? Lo que se ha hecho es un estudio de población actual de Canarias, y normalmente para seleccionar individuos para considerarlos población canaria, lo que hacemos es preguntarles si todos sus bisabuelos, y si no se acuerdan de los bisabuelos, todos los abuelos hayan nacido en Canarias. Porque nos estamos yendo sobre todo si te vas a los bisabuelos, a una época en la que la gente no se movía tanto como ahora. Claro. Entonces, cuando analizas individuos que todos sus bisabuelos son de Canarias, normalmente los porcentajes de contribución son más o menos similares. Entonces, normalmente pues tenemos entre lo que te decía antes, 17, 20, 25% aborigen, 70 y largo europeo, viniendo la gran mayoría de la península ibérica, y luego a veces hay un poco de contribución del África subsahariana. Yo con que tenga algo de Cádiz me conformo. Pues probablemente. Sí podrías hacer un kit de este tipo, de 23andMe o Ancestry. Ya. Pero, porque sí, a rasgos generales es informativo, ¿no? Te dice, pues, tanta parte de tu ADN viene del norte de África, tanta parte de Europa y tal. Yo lo que sí le digo a la gente que se tome, pues, con un poco, sabes, que no se lo tome muy en serio, es cuando te dice, pues, eres 25% de Francia, 30% de España o 15% de Portugal. O sea, son regiones que cuanto más alejadas están, tenemos más diferenciación, cuanto más cerca, menos diferenciación. Entonces, esos valores te dicen algo, pero no son valores exactos. Y lo que pasa es que yo siempre he pensado que algo para regalárselo a alguien de la familia y hablarlo en una cena... Bueno, está bien, ¿no? Es divertido. Lo que pasa es que lo que no tienes que hacer es tomártelo súper en serio. Mira, hablando un poco de coña, hay un monólogo de Ignatius Farray, no sé si lo has escuchado, al principio, que decía... La raza aria canaria, yo soy de la raza aria canaria, ¿no? Claro, a mí me hacía mucha gracia porque digo, escuchando a Rosa es imposible que tengamos una raza aria canaria, ¿no? Eso es completamente incompatible. Él lo decía de cachondeo. Mira tú, Ignatius, si no está formado Ignatius, ¿quién va a estar formado aquí, no? Eso es completamente imposible, que nos dejemos de tonterías, ¿no? Que no hay raza única canaria, ni raza... Ahora mismo no hay raza aria canaria, ¿no? A ver, la población canaria es una población mezcla. Somos la mezcla. Yo te lo pregunto sabiendo la respuesta, pero bueno. Claro, pero es que además se nota. Quiero decir, la mezcla genética es buena. Y se nota en lo genético, nosotros lo podemos detectar, y se nota en lo cultural, se nota en lo gastronómico. Entonces, una zona donde hay mezcla es una zona rica en sabores. La gente, por ejemplo, es más abierta. Cuando la gente viene siempre a Canarias a visitarnos, dice, pero qué abierta es la gente aquí, porque claro, estamos acostumbrados, estamos abiertos al mundo, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Sí, pero ya no sé si eso es por genética, o si es por clima, o si es por costumbre, o si es por cultura, ¿no? Igual es un potaje. Una mezcla de todo. Igual es un potaje de todo. Yo antes te preguntaba, o te quería preguntar si después me hablaste de afinar un poco más el ADN con las islas y demás. Supongo que eso es en lo que estáis trabajando ahora mismo, o tienes alguna cosa más así en principio. ¿Tenéis alguna cosa así que será titular próximamente? Ahora mismo estamos estudiando la población aborigen del Hierro, que es la que nos interesa muchísimo por ese cuello de botella que tenía, y porque queremos, los individuos que analizamos son todos de la cueva de Punta Azul, que está datada en el siglo XII. Entonces queremos saber cómo era el hierro antes de que pasaran por ese cuello de botella. Y eso yo creo que será lo próximo que salga. Estamos ahora mismo analizando los datos. Después también hemos empezado a analizar muestras de fauna aborigen, porque como los animales domésticos acompañan a los humanos, pues es una forma
pues complementaria de estudiar el origen. Y también, si hubiera movimientos entre islas, pues también nos podría ayudar a verlo. Y bueno, en colaboración con Las Palmas, con la Universidad de Las Palmas, estamos estudiando también semillas antiguas de Canarias para obtener ADN. En fin, estamos haciendo muchas cosas. O sea, claro, vamos a ver una cosa, porque no quiero que se me escape esto. Cuando vinieron los aborígenes, se trajeron semillas y se trajeron animales. Trajeron todo lo que necesitaban para sobrevivir. Las cabras. Trajeron cabras, trajeron ovejas, trajeron cerdos, trajeron cebada, tenían lentejas que estamos analizando también, trigo. Y se montaron aquí una civilización. Claro, quiero decir, porque yo a veces, bueno, es verdad que cuando yo era pequeña vi una imagen de los aborígenes, de la empaquetadora esta de plátanos que tenía como un aborigen por fuera y parecía, no sé, alguien del paleolítico, sí, con una piel y tal. Sí, sí, pues sí. Yo me los imaginaba así como muy paleolíticos, ¿sabes? Sí. Como algo... Y... ¿Los Huenches de Candelaria son un estereotipo? Los Huenches de Candelaria son unas esculturas que están en la Plaza de la Basílica del municipio de Candelaria. No sabría, quiero decir, yo no sé cómo vestían. De Pepe Abad, por cierto. Pero yo lo que sé es que era una sociedad relativamente sofisticada, quiero decir. Pues cuando vinieron pensaron que tenían que pues adaptarse a un nuevo territorio y tenían que comer y tenían que sobrevivir. Y aunque es verdad que han estado descubriendo ahora colegas de la Universidad de Las Palmas, Jacob Morales, por ejemplo, que hubo algunas islas en las que se perdió el cultivo de algunos cultivos. Es verdad que ellos mantuvieron, por ejemplo, las poblaciones de cabras y de ovejas durante todo el periodo, y en Gran Canaria el cultivo de cebada durante todo el periodo aborigen, es decir, que ellos sabían lo que estaban haciendo, y no fue, porque yo me lo imaginaba de pequeña como que a lo mejor dos señores se subieron a una lancha en plan vacilón y acabaron en Canarias. Y ahora sabemos que eso no es así, quiero decir, esto no fue fortuito, esto fue una empresa pensada y que sobrevivieron. Sí, una empresa pensada que para eso me imagino que hubo antes unos exploradores, porque sí, no sabían dónde estaban. Ahora, dudo mucho que supieran, vamos ahí enfrente a ver qué nos vamos a encontrar. No, probablemente unos exploradores de ida y vuelta, porque para explorar y comunicar tendrás que haber vuelto, ¿no? Y de ahí habrán tomado una decisión. Hombre, lo que se sabe es que ya en época, bueno, no sé si sabes lo del yacimiento de Lobos, el yacimiento romano de Lobos. Sí. Pues por lo menos los romanos sabían que estaban aquí. Y es verdad que en escritos clásicos se describe unas islas que probablemente sean las Islas Canarias, ¿no? Entonces, conocimiento tenía que haber para que viniera. Sí, todavía está. El otro día lo hablaba en un podcast que conocerás uy, no lo diré, se me habrá ido el nombre, José Gregorio González. Hablábamos sobre, tú que eres de Los Ralejos, yo que soy de Los Ralejos, no nos conocíamos antes de nada, no. Pero José Gregorio y yo sí conocíamos a un viejo cartógrafo que ya murió, coetáneo con Torre Yerda, se conocieron también. Ahora no sé si noruego también, sí, Pierre Lillistrom, de Los Ralejos. Y él tenía una teoría de que los vikingos pasaron por aquí. Y la tenía en base a unos vierteaguas de una casa que compró en Los Ralejos. Y esos vierteaguas, lo volveré a repetir para si no lo escuchaste, eran igual que los mascarones de proa de esos barcos de los que él era un especialista. Y entonces, viendo cartas de navegación de la época, no era desdeñable que hubieran pasado por aquí. Y él una vez se fue a La Esperanza y dijo, ¡oh, la, la! Si aquí son como los noruegos, ¿no? Entonces tenía, en aquel entonces, estoy hablando de 30 años, que ya se empezaba a hablar del ADN, ¿no? Y él quería, pero era súper caro, él quería hacer alguna comprobación. Desconozco si finalmente la hizo, no la hizo. En el último libro de José Gregorio nos dijo, en el anterior podcast que habla de él, de Pierre Lillistrom, pero claro, que no es desdeñable, ¿no? Que ahí hay un montón de líneas de investigación de todos los que pasaron por aquí, como dijiste, como los romanos, ¿no? Entonces, bueno, esta gente llega con todo y empieza a pastorear también, con lo importante que es el pastoreo, no nos equivoquemos, para mantener el suelo, para el combustible, para que las semillas se expandan, etcétera. Y ellos se trajeron sus higueras, incluso, ¿no? Trajeron higueras. Higueras. Sí. O sea, trajeron su alimentación. Y el tema del gofio, es verdad.
Sí. O sea, vamos a ver, el gofio sé que es verdad, pero cuidado, porque a mí me gustaría desmitificar algunas cosas, o igual, porque igual no son mitos o no son mitos. El gofio es un alimento aborigen. Sí, de hecho, Jacob Morales hizo estudios de ADN en colaboración con una universidad sueca y vieron que la cebada que se usaba en tiempos aborígenes genéticamente es muy similar a la que se usa actualmente. Entonces ha habido una continuidad en el uso de las mismas semillas y es verdad que, bueno, luego después de la conquista pues empezamos a hacer gofio de millo y cosas de esas, ¿no? Sí, claro. Pero la cebada sobrevivió y la manera de preparar el grano también sobrevivió. O sea, los tipos ya tostaban y hacían harina. O sea, era una gente que sabía lo que hacía y lo que venía, ¿no? Sí. Que no es como nos los pintaron los vencedores. Ya, pero bueno, es el relato que cuentan los vencedores, ¿no? Y yo creo que con las crónicas lo que ocurre es que estamos viendo a la población aborigen a través del filtro que serían los ojos de un individuo castellano de aquella época que estaba viendo algo que tampoco entendía muy bien, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención de las crónicas es que en algún momento los describían con los cabellos rubios y tal, ¿no? Y los ojos claros. Entonces la gente decía, no, pues entonces porque eran vikingos. Y yo me imagino, pues que claro, ahí habría gente pues con el pelo castaño, con los ojos castaños, y de repente había uno que era rubio con los ojos azules y te llama la atención. Yeah. Porque en las crónicas se decía que se parecían bastante a los bereberes del norte de África. Claro, yo cuando dije antes lo de las esculturas de Pepe Abad no las de piedra anteriores, sino las de piedra volcánica además, sino las actuales que son de forja, ahí vemos unos tipos increíbles, forzudos, fantásticos, altísimos, ¿no? ¿Ese estereotipo, eso es un estereotipo? ¿Eso nos lo hicieron creer que son así? ¿Es un imaginario? ¿Se puede saber? Hombre, yo creo que a través del... Tipos de 2 metros, 1,80, ¿eso era posible? Digo que no, perdón, voy a replantear la pregunta. No es que fuera posible, seguramente fuera posible, pero ese estereotipo que nos han contado, eso, ¿la ciencia ha demostrado que era así o no? ¿O era todo un...? Desde el punto de vista arqueológico, tú puedes estimar la altura que tendría un individuo si tienes el esqueleto completo, ¿no? Y es verdad que, al menos, por ejemplo, en Gran Canaria, pues se ha visto usando isótopos que el nivel de alimentación era bueno, ¿no? Entonces, es probable que si venían individuos de la península que a lo mejor no habían tenido una buena alimentación de pequeños y no pudieron crecer mucho, pues vieran un aborigen y dijeran, joder, qué alto. Claro. Pero claro, es que ser alto o ser bajo siempre es en comparación con algo, ¿no? Yo la verdad que no estoy segura, tendrás que invitar a un arqueólogo o una arqueóloga y preguntarle, pero yo creo que sí se puede estimar, se puede calcular la altura a partir de los huesos largos. Ya. Bueno, comían proteína, muy buena proteína, en eso iba la carne, iba la leche, lo hacían, traían sus cereales, traían su fruta, o sea, tenían una alimentación equilibrada, por lo que y tenían unos conocimientos, lo digo yo, del carajo, porque sí. Claro, se vienen aquí, se establecen y viven. Y sobreviven. Que no es poco. Sí. Rosa, encantado de haberte conocido. Yo sé que con una genetista se puede seguir hablando toda la noche, sí. Pero no voy a abusar, porque igual puede haber un capítulo 2 cuando nos deje otro titular y podríamos exprimirlo. Pero, bueno, son los aborígenes de las Islas Canarias. Estamos en las Islas Canarias, estamos concretamente en la isla de Tenerife. Por cierto, entre Tenerife y La Gomera había muchas... Perdón, no quería decir La Gomera. Entre Tenerife y Gran Canaria había mucha similitud genética. Éramos, como somos capitales, las dos islas. La cosa curiosa que hemos descubierto recientemente usando datos genómicos es que existe una cierta diferenciación entre las islas orientales de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura de las islas occidentales. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, que incluso en tiempos aborígenes había cierta diferenciación. Ya. ¿Entre los menseyatos? Los menseyatos eran reinos, que eran, todavía, digamos, como municipios de la propia isla, ¿no? Todavía, eso es lo que te decía antes, que uno siempre quiere llegar más allá. O sea, ahora mismo estamos caracterizando a las poblaciones a nivel insular, pero llegará el momento en que podemos empezar a explorar eso. Es decir, si había diferenciación regional dentro de las islas. Joder, qué fantástico tú. Lo único que necesitamos es dinero. Así que si nos financian los proyectos, pues podemos seguir.
¿Tiene que trabajan. financiar el erario público o también te lo puede financiar una empresa privada? ¿Esas cosas se aceptan aquí en España? No sé cómo va. Pues la verdad es que nosotros fundación o algo de los eso. proyectos que hemos tenido pues han sido proyectos del Ministerio de Ciencia, proyectos europeos, proyectos del Gobierno de Canarias, también de Caja Canarias, la Fundación Caja Canarias, la Caixa. Claro. Entonces sí hay financiación privada también, claro. Pero bueno, en Estados Unidos sí es verdad que a veces venía algún millonario y le daba dinero a mi jefe, pero creo que aquí en España eso no. Filántropos son lo que tienen, claro. Sí, y además le iba muy bien, seguro, para los impuestos. Bueno, ¿tienes algún problema por brindar con agua? No, yo como me parece una tontería, pues nada. Gracias, Salud. que te vaya bien, que venga más financiación para que sepamos más de dónde venimos. Y además esta charla es muy interesante porque pivota en la ciencia pura, esa ciencia pura de lo que te arroja, esta cosita tan pequeñita que tenemos ahí dentro que nos forma como personas, ¿no? Nos pone el pelo, nos pone los ojos, y es fascinante, de verdad. Cuando te oí hablar dije, no, ¿por qué he sido un ignorante, tan ignorante hasta ahora? Bueno, ya soy menos, estoy seguro. Gracias. Gracias por invitarme.